Buen día, soy el profesor Edinson Dugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Al referirnos a señales eléctricas, encontramos varias clasificaciones. Una de ellas las podemos encontrar nosotros en señales aleatorias y en señales determinísticas. Las señales aleatorias son aquellas cuyo futuro desconocemos completamente, mientras que las determinísticas son aquellas que nosotros podemos saber cómo van a ocurrir. Si nos referimos al concepto de información, nos daremos cuenta que las señales aleatorias son las únicas que poseen información, puesto que no conocemos su futuro. Mientras que las señales determinísticas pueden ser definidas, por ejemplo, por una función matemática de la que nosotros conocíamos desde hace tiempo, digamos y igual a una g de t. Esta señal, si está definida mediante una función, podemos evaluarla en un punto t futuro y sabemos cómo va a ocurrir ella realmente, mientras que la aleatoria no. Esta es una de las clasificaciones. Otra clasificación que se puede dar es con las señales aperiódicas y las señales periódicas. Las señales aperiódicas son todas aquellas que no tienen un patrón de repetición en el tiempo. Digamos, una señal cualquiera que ocurre durante un tiempo así y de pronto pasa a ser algo así y de pronto puede ser que empiece a oscilar haciendo un comportamiento nada periódico y luego hace cualquier otra cosa diferente. Estaremos diciendo que es una señal aperiódica. La señal patrón de un electrocardiograma, por ejemplo, es una señal típica que viene a ser aperiódica, puesto que esta señal ocurre diferente un intervalo del otro dependiendo de la fisiología humana. Y también si la persona aumenta su ritmo cardíaco, el periodo o el supuesto periodo de repetición, entre comillas, entre un ciclo y otro, va a cambiar. Y eso nos origina una señal aperiódica. Si nos referimos a las señales periódicas, pues ya sabemos nosotros que son todas aquellas que se repiten por un intervalo de tiempo. Cada intervalo de tiempo ya se va repitiendo, siendo el caso más simple las señales sinusoidales, o de pronto una señal que durante un tiempo puede ser triangular, de repente otro tiempo puede ser sinusoidal y luego repite su funcionamiento triangular y luego pudiese ser sinusoidal. Si nosotros nos fijamos en algo de esto, este intervalo de tiempo que nosotros encontramos entre el punto y el punto que vuelve a ocurrir es lo que nosotros definimos como un intervalo t o periodo t. Estas no son las únicas clasificaciones, también tenemos otras clasificaciones que son las señales de energía y las señales de potencia. Estas señales la podemos nosotros evaluar o la podremos reconocer por el valor de energía o el valor de potencia que me esté dando la medición de esa señal. Puede ser una señal, entonces puede ser de señal de energía, puede ser de potencia o puede ser ninguna de las anteriores. También se puede ocurrir cuando hay señales que no son ni de energía ni de potencia. Una señal de energía es aquella cuya energía promedio para esa señal se encuentra entre un valor 0 e infinito. Una señal de potencia es aquella cuyo valor de potencia se encuentra entre 0 e infinito. Perdón, aquí puede ocurrir cierta confusión, ¿no? Porque
la potencia promedio de una señal, escribámosla por acá, la potencia promedio se escribe mediante un operador promedio tiempo. Es decir, este operador que nosotros escribimos acá se llama operador promedio tiempo. Voy a resaltarlo. Esto, el símbolo menor que y el símbolo mayor que, me indica un operador promedio tiempo, que tiene que ver con la integral promedio de una medida de lo que está dentro de la integral en un intervalo de operación entre un menos t medios y un t medio diferencial de t. Esto básicamente es lo que significa el operador promedio tiempo. Sin embargo, cuando nosotros escribimos señales de potencia, diremos que la potencia promedio de una señal se encuentra metida entre estos dos operadores acá. Si la potencia promedio de una señal se encuentra por debajo de infinito y por encima de cero, hablando esto como la potencia promedio, diremos entonces que la señal es de potencia. Repito, una señal es de potencia si su potencia promedio se encuentra por encima de cero y por debajo de un valor infinito, siendo esto que está acá operador promedio tiempo elevado al cuadrado, obviamente, como vamos a ver más adelante, para determinar la potencia promedio de una señal. Pero bien, existe la pregunta, ¿cómo determinamos la energía promedio o cómo determinamos la potencia promedio de una señal? Bueno, básicamente tenemos que revisar una ecuación básica. Decimos que la energía de una señal, la energía promedio de determinada señal, se puede determinar mediante la ecuación dada energía promedio. Escribámosla como E sub X. Si estamos hablando energía promedio de la señal X de t, diremos que esa va a ser E sub X. Y E sub X se puede medir mediante la integral que vaya entre menos infinito e infinito del valor absoluto o del módulo de la señal X de t, a su vez elevada al cuadrado e integrada en el dominio del tiempo. Esta es la forma de medir la energía promedio de una señal X de t. También podemos medirla en el dominio de la frecuencia, como vamos a ver más adelante, mediante la integral entre menos infinito e infinito del módulo de la señal X de f elevada al cuadrado e integrada en el dominio de la frecuencia. Ahora, la potencia promedio de una señal X de t, digamos que podemos decir potencia promedio de la señal X de t, se escribe con los operadores promedio tiempo, la X elevada al cuadrado, y básicamente se puede hallar de varias formas. ¿Por qué? Las señales de potencia pueden ser señales periódicas o pueden ser señales aperiódicas. Una señal, si es periódica, hallaremos la potencia promedio mediante la ecuación de 1 sobre t, entendiéndose que este t sea el período de la señal, y una integral evaluada entre menos t medios hasta t medios del módulo de la X de t elevada al cuadrado diferencial de t,
Si por otro lado nos estaremos refiriendo a una señal aperiódica, pudiésemos decir que la potencia promedio de esa señal, aunque la ecuación base tiende a ser esta misma, cuando hablamos de una señal aperiódica estamos hablando, o pudiésemos tal vez referirnos de una manera un tanto empírica, que puede ser una señal periódica, pero con periodo infinito. Si tenemos una señal con periodo infinito, decimos que esto va a ser el límite de cuando t tienda a infinito de la señal 1 sobre t integral de la señal que va entre menos t medios hasta t medios del módulo de mi señal x de t elevado al cuadrado diferencial de t. Este módulo, me refiero a esto como módulo y no necesariamente como valor absoluto, tanto este como este, porque existen señales que se manejan como complejas. No existen en la realidad las señales complejas. Sin embargo, hay estudios matemáticos que me permiten hacer estos cálculos con señales que no son reales, y por eso hablamos de módulo o valor absoluto. Si estamos hablando que x de t sea una señal compleja, entonces tomaremos esto como el módulo de x de t. Si es una señal real, pues simplemente un valor absoluto, o inclusive podemos obviarlo, porque al elevarlo al cuadrado, pues ya vamos a obtener el valor absoluto de la señal x de t que vamos nosotros a tener acá. Ahora bien, si estudiamos esto en el dominio de la frecuencia, es decir, queremos hallar la potencia promedio, pero a partir del dominio de la frecuencia, vamos a ver más adelante que existe el teorema de Parseval. Por Parseval, diremos entonces que la potencia promedio de una señal x de t que sea periódica, escribiremos entre paréntesis que Parseval se utiliza para señales periódicas. Entonces, principalmente se utiliza para señales periódicas. Diremos que esta potencia promedio que calculamos acá va a ser exactamente la misma a la sumatoria de todos los componentes o todos los coeficientes de Fourier x sub n elevados al cuadrado, desde n igual a menos infinito hasta un n igual a infinito. Y si estamos refiriéndonos a una señal que sea aperiódica, estaremos diciendo entonces que la potencia promedio de esa señal x de t va a ser exactamente igual a calcular el límite de cuando t tiende a infinito de 1 sobre t integral desde menos infinito a infinito del módulo de x de f elevado al cuadrado diferencial de f. Aquí, si realizamos el cálculo de potencia promedio en el dominio de la frecuencia, tenemos que cuidarnos de este 1 sobre t, puesto que este 1 sobre t, si nos fijamos, en ningún momento aquí aparece el término t, y decimos que el límite de t tendiendo a infinito de 1 sobre t. A veces este 1 sobre t es más bien un simbolismo matemático que me permite a mí representar en mi ecuación que yo estoy tomando un periodo infinito de mi señal x de f o x de, lo que era x de t en el dominio del tiempo. Sin embargo, a veces no se toma en cuenta muy estricto para los cálculos y hay que hacer alguna aproximación al buen estilo de nosotros los ingenieros. Pero sí significa básicamente que el periodo de la señal se toma desde menos infinito a infinito, se toma como una señal de periodo infinito. Recordemos, una señal de periodo infinito puede verse entre comillas como una señal periódica. Repasando entonces, si queremos calcular la energía promedio, podemos utilizar esta ecuación que nosotros tenemos acá, sabiendo que se calcula así en el dominio del tiempo y así en el dominio de la frecuencia. La relación entre esta ecuación y esta ecuación que tenemos acá es lo que conocemos como el teorema
de Rayleigh. Y la relación que conocemos nosotros como me equivoqué, no es con esta G, Rayleigh. Ahora, la relación que existe entre esta y esta que está acá viene a ser el teorema de Parseval, que es lo que me permite calcular una potencia promedio en el dominio de la frecuencia. Más adelante, cuando veamos transformadas, nos vamos a dar cuenta cómo estos teoremas son realmente útiles y realmente muy poderosos. Muchas gracias.